Hermanos, vamos a leer entonces la palabra del Señor, un versículo, y vamos a ver qué Dios nos quiere decir. Muy conocido, capítulo 11 del libro de hermanos, Hebreos. Vamos a leer Hebreos 11. Vamos a leer Hebreos 11. Vamos a leer el 1 y el 2. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito Dios. Pueden buscarlo, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Ya lo tienen, hermanos. Aleluya. Vamos entonces a leer la palabra del Señor como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo creo que ya lo tienen, ¿verdad? Escucho que están. Bueno, entonces vamos a leer la palabra de Dios como dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hasta ahí, hermanos, lo vamos a dejar ahí. Porque quiero, hermanos, que meditemos en esta tarde en algo muy importante. Tal vez no podamos mencionar todas, pero algunas. Y quiero que meditemos en un pensamiento, hermanos, las evidencias de la fe. Quiero que pensemos en eso, las evidencias de la fe. Como dice el primer versículo, hermanos, es pues la fe. Gloria al Señor, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Hermanos, esa fe de la cual nosotros tenemos como cristianos. Y meditando, hermanos, a veces la fe se puede mover entre nosotros, más que todos nosotros los cristianos. Pero también, hermanos, hay gente que tiene fe, que cree. Por ejemplo, aún, hermanos, digamos, la gente que no creen en Dios, pero sabe que tienen fe que mañana van a amanecer. Nadie dice mañana voy a morir. Todos piensan que mañana yo creo que nadie se acuesta pensando mañana voy a morir. O voy a amanecer. Entonces, de cierta forma, hermanos, siempre la gente, aunque no quiera. Aún, hermanos, creo que, aunque no lo quiere entender hasta el ateo. Porque ellos no piensan que mañana van a morir. Creo que la mayoría, hermanos, de nosotros, y nosotros tenemos mucha razón, que nos proyectemos y que, hermanos, pensemos en alguna cosa en el día de mañana, porque nosotros vivimos como si tal el Señor, hermanos, viniera o se tardara. Él quiere que nosotros, hermanos, aún estando en esa espera, no nos sentemos, tenemos que proyectarnos, tenemos que pensar, pero nosotros tenemos una fe positiva, una fe verdadera, una fe, hermanos, que como digo, hermanos, como dice aquí el tema del mensaje, las evidencias de la fe. Nosotros tenemos evidencia de esa fe, hermanos, positiva en la que nosotros creemos, esa fe verdadera en la que nosotros creemos. Entonces sí, hermanos, que aún las personas que no conocen, hermanos, de Dios y no quieran creer y no quieran saber en Dios, tienen, hermanos, algo en que los hace, hermanos, parte de esta palabra, fe. Y como decía, nosotros nos proyectamos. Mire, hermano, nadie, yo creo que ni nosotros, ni el mejor cristiano, hermanos, va a pensar en que mañana va a morir. Que tenga esa fe en que va a morir. Siempre nosotros pensamos en que mañana vamos a hacer algo. En que mañana voy a prepararme, voy a poner la alarma para levantarme a las 5, a las 5:20, a las 5:30. Voy a preparar la alarma porque mañana voy a ir a trabajar. Esa es la seguridad de nosotros. Entonces, hermanos, así es el mundo entero. Todos se proyectan. Los gobiernos, hermanos, se proyectan para planes a su nación, hermanos, para un periodo grande. Los políticos, hermanos, se preparan para, hermanos, una reelección para otros 4 años más.
Hermanos, entonces nadie piensa en que siempre tiene una esperanza, una fe, en que mañana continúa su vida. Entonces, pero hermanos, nosotros vamos a encerrarnos en la iglesia del Señor. El gran privilegio que tenemos es pues la fe, la certeza. Hermanos, una seguridad. La convicción, una confianza. Eso, hermanos, es esa fe que nosotros tenemos. Esa seguridad. Que, hermanos, cuando la Biblia dice una promesa, nosotros la creemos, ¿verdad? ¿Con qué? Con seguridad. Hermanos, estamos seguros, que no dudamos en que las promesas, en que, hermanos, esa palabra que Dios dijo, que por fe nosotros la seguimos creyendo tal como que hoy se nos haya, hermanos, escrito. Entonces, hermanos, las evidencias de la fe. Y una de ellas, hermanos, como dije, no nos va a dar el tiempo porque, hermanos, trataré de no cansarles, ser breve. Ahora tenemos un reloj aquí. Y nada más que si me ven que me agacho, no se preocupen. Entonces, hermanos, quiero que veamos una de las tantas evidencias que podemos encontrar en este libro, en este capítulo. Hermanos, pero hay unas, todas son resaltantes, hermanos, pero hay unas que podemos tomarlas como, hermanos, base fundamental. Entonces, una de ellas, hermanos, nosotros la podemos ver en el versículo 3, dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esa es una de las evidencias, hermanos, en las cuales nosotros está, hermanos, firme nuestra fe. Hermanos, las teorías van a decir cuánta cosa. Hermanos, que lo que el pasaje dice aquí, hermanos, el pasaje dice aquí, hermanos, que por la fe dice, entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué dice? Por la palabra de Dios. La fe de nosotros es que así el mundo fue formado. El mundo recibió, hermanos, su orden por la palabra de Dios. Pero si, hermanos, hoy en día las teorías han existido, pero, hermanos, hoy aún a nuestros hijos en las escuelas, en los colegios, hermanos, hay un grupo de científicos que se ocupan de todo esto, hermanos, de desvirtuar lo que, hermanos, la palabra que por medio de la fe creemos cómo esto fue hecho. Hermanos, existe la teoría de que el mundo, de que, hermanos, el universo y que todo fue formado a base de una explosión. Y, hermanos, y que el hombre no vino tal como el libro de Génesis lo dice, sino, hermanos, que vino a base de una evolución. Ese fue evolucionando y usted va a ver que van sacando a un mono con sus 4 patas. Luego, hermanos, se va enderezando y va tomando forma hasta que queda. Hermanos, esa es la manera en que, hermanos, el hombre piensa. Pero nosotros, según las Sagradas Escrituras, creemos, hermanos, que todo esto fue formado por la palabra de Dios. Por lo que Él, hermanos, dijo solamente que se haga esto, que se haga el otro. Y así Dios lo fue haciendo. Entonces, habemos, hermanos, creo que un grupo de personas donde para aquellos, hermanos, científicos, puede ser que nosotros somos, hermanos, de los más pobres de mente, porque creemos en algo y no compartimos, hermanos, las teorías, sino que nosotros tenemos, hermanos, un libro y bajo ese libro nos vamos guiando. Pero, hermanos, esa evidencia tan grande que nosotros podemos ver como la primera, y es, hermanos, la creación, el principio de todo lo que podríamos hablar, hermanos, al transcurrir el mensaje, pero hubo un principio y ese principio fue,
hermanos, esa formación que Dios le dio a este mundo, hermanos, al planeta, hermanos, al cielo que nosotros miramos. Y hermanos, esa es una de las evidencias. Y yo quiero que usted, cuando escuche, hermanos, diferentes teorías, usted váyase a este pasaje. Váyase al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 3. Y ahí le va a decir, hermanos, si esto es así, como ellos lo dicen. Entonces, hermanos, una de ellas dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así, hermanos, es tan simple y así Dios lo ha hecho. Y dice, hermanos, como dije, vamos a ir un poquito adelante. En el versículo 5 dice, hermanos, otra de las evidencias. Por la fe, dice, Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos, esto, hermanos, es otra de las evidencias. Y esta evidencia, hermanos, tiene mucho que ver con lo que es la relación de la iglesia. Yo sé, hermanos, que la entrada de los muchachos nos desconcentra un poco, pero es bueno que nos concentremos. Yo siento que como que hay una desconcentración. Pero, hermanos, vamos a continuar. Y, hermanos, otra de las evidencias es esta: la vida de Enoc. La vida de Enoc, hermanos, es un ejemplar muy grande para nosotros. Porque, hermanos, a pesar de que no se habla de esto, solamente el apóstol Pablo lo menciona. Pero, hermanos, Enoc tiene algo mucho que enseñarnos en esto. Porque si leemos el versículo, dice: por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, hermanos, Enoc se fue. Enoc, hermano, fue llevado. Nadie sabe dónde está, pero sí dice que Dios se lo llevó. Y nosotros creemos por la fe que fue así, ¿verdad? Pero también por la fe creemos en una promesa que hay para la iglesia. Y es que hay una promesa que también la iglesia será llevada por Dios. Será transformada, hermanos. Será, como dice, levantada o raptada. Entonces, hermanos, Enoc tiene, como le dije, alguna similitud en cuanto a esta promesa, hermanos, de fe que también la iglesia. Porque, hermanos, la razón de nosotros venir a la iglesia y creer en que un día, hermanos, esto se va a acabar, como nosotros lo decimos, ya sea que la muerte, ¿verdad?, nos sorprenda, o ya sea, hermanos, que el Señor venga por su pueblo. Eso nosotros lo movemos, eso, hermanos, ¿a base de qué? A base de fe. Por fe creemos, hermanos, que eso va a ser así. Por fe yo creo, hermanos, que si el Señor viene, o sea, si el arrebatamiento de la iglesia viene, por fe yo sé que me voy a levantar. ¿Y usted? ¿Por fe creerá también que se va a levantar? Porque, hermanos, el hecho de estar aquí es porque hay una razón, hay una promesa. Y, hermanos, de lo contrario, mire, las personas que no vienen a la iglesia es porque no han encontrado esta gran promesa. No han encontrado esta palabra, hermanos, que tiene tan fuerza, y creer por medio de la fe de que el Señor un día nos llevará. Hay otra evidencia bien grande, y es, hermanos, lo que Dios le dijo a Noé. Cuando, hermanos, dice que Dios le dijo a Noé: hazte un arca. Vamos a leer, hermanos, el versículo 7.
Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por eso fue condenado el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, por la fe, hermanos, porque estamos hablando de la fe, ¿verdad? ¿Sabe por qué dice el escritor a los hebreos que por la fe? En el libro de Génesis usted encuentra de que cuando aún antes del diluvio no había, hermanos, no había llovido. No llovía. Me gustaría leer el texto, pero, ¿verdad? Lo vamos a dejar ahí. Pero si lo quiere leer, está en Génesis 2, 6 en adelante. Dice, hermanos, que no había llovido, lo que existía era una capa, un rocío, hermanos, como usted le quiere llamar, pero era algo que regaba la tierra. No había lluvia. Las cataratas de los hermanos de los cielos hermanos, todo no se había abierto, no llovía. Entonces por eso es que cuando nosotros miramos que a Noé se le dice, que de Noé se reían cuando estaba construyendo el arca, era porque nunca habían visto eso. Nunca había llovido. Entonces, hermanos, Dios, qué bonito, yo estaba meditando en eso, qué lindo era, hermanos, un clima tan lindo, donde un cernido o algo que, hermanos, mojaba la tierra permanecía, hermanos, tenía, hermanos, la tierra, para cultivar, hermanos, era una bendición. No estaba como hoy en día la tenemos nosotros, la tierra. La tierra, hermanos, la tenemos contaminada, hermanos, el aire, la tierra ya no quiere producir. Hermanos, en los países nuestros, yo creo que muchos, los países pobres, hermanos, donde no hay recursos, hermanos, el grano básico, el cual hace, hermanos, que germine o que la humanidad sobreviva, ya no se puede producir. A veces falta lluvia, falta humedad en la tierra, hermanos, falta de muchas cosas. La tierra se está, hermanos, deteriorando. Pero, hermanos, en aquel entonces la tierra producía, era rica, porque, hermanos, todavía no había maldad, no había pecado. Entonces los hombres se reían de Noé y decían, hermanos, de verdad pues que era algo como de estar demente lo que Noé estaba predicando, y decía, hermanos, que iba a haber un diluvio. Y la gente se reía porque era algo, hermanos, como al igual ahora nosotros. La iglesia predica que va a haber un rapto, que la iglesia se va a ir. Hermano, ¿sabe qué es lo que dicen hoy? Y es que desde que mis abuelos, la gente que ya se endureció, que endureció su corazón, dice, eso lo oía a mis bisabuelos, eso lo oía a mis abuelos, eso lo oía a mis padres, y ellos ya no están. Entonces, hermanos, de cierta forma, como Jesús dijo acerca de este pasaje también, y como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días de Noé estaban, dice, comiendo, casándose y dándose en casamiento. Hasta el día, dicen, que vino el diluvio. Entonces, hermanos, al igual pasará la iglesia. Hermanos, de cierta manera usted predica, hermanos, pero la gente no cree. ¿Por qué? Hermanos, porque creen que es una locura. Hermanos, pero Noé, por la fe, hermanos, él dice que empezó a trabajar. ¿Cuántos años dice que, hermanos, trabajó en esa y predicó? 120, dice, ¿verdad? Años. Hermanos, qué paciencia. Y yo creo que nosotros con un poquito de tiempo, hermanos, ya no queremos. Yo creo que ya escondimos allí nosotros, hermanos, aquella emoción que teníamos de, hermanos, de compartir el evangelio. Ya no lo hacemos. Creo que pasan los años y en una alma no le hablamos del evangelio. Pero, hermanos, este hombre por fe empezó, hermanos, a trabajar en esa arca. Hermanos, era bastante difícil. Acuérdense que en aquellos tiempos no era como hoy. Hoy, hermanos, para construir un barco, hermanos, póngale los que hacen esos grandes barcos, hermanos, de guerra, hermanos, se toman años. Pero ¿sabe qué? Esos barcos, hermanos, son hechos a pura
maquinaria, ya no es tanto, hermanos, a pulmón. Hermanos, y a Noé, ¿cuánto le costó eso? Pero por fe. Él sabía, hermanos, que por fe un día, hermanos, la palabra que Dios le había dado, él la creía, y que eso, hermanos, Dios iba a hacer entender al mundo que él no estaba loco. Y entonces, hermanos, Noé, hermanos, como ya todos lo sabemos, también de cierta forma enseña a nosotros de que Noé representa, hermanos, a este pueblo, que tenemos que hablar de las cosas de Dios, y que hay un momento, hay un día, hay un escape, hay un barco, hay una barca, hay un lugar donde escapar, que es Jesucristo. Y también, hermano, Noé nos enseña que hay un día que por medio de la fe nosotros entendemos que ese día vendrá, el castigo a este mundo. Entonces, hermanos, hay una similitud en esta palabra con el recorrido de nosotros como iglesia. Y, hermanos, Noé, dice, hermanos, aquí el escritor a los hebreos, que dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, nunca había llovido, con temor preparó el arca en que su casa fuese salva. Y por esa fe condenó al mundo. Hermanos, su fe tiene gran poder. Esa fe, hermanos, esas evidencias que nos ha dejado la fe, tiene gran poder. Ya ve que Noé predicó, los que quisieron obedecer se salvaron, pero el resto se condenó. Igual nosotros, hermanos, podemos predicar, pero los que crean, hermanos, serán salvos, y los que no, lamentablemente, que oyeron su palabra, porque la oyeron, hermanos, serán ya condenados. Bueno, dice la Biblia, no lo digo yo. Ahí dice lo que hemos leído. Entonces, hermanos, esas evidencias que nosotros tenemos, las debemos de andar con nosotros, que cuando usted se sienta débil, acuérdese, hermanos, que hay evidencias que nos hacen a nosotros sentir fuertes, hermanos, en nuestra fe. Esas, hermanos, evidencias tan grandes que podemos nosotros leer todo este capítulo 11, hermanos, donde podemos ver, dice que Abraham, por la fe Abraham, dice, hermanos, que salió, hermanos, de su tierra sin saber a dónde iba. Dice que por la fe habitó como extranjero. Dice, en tiendas morando con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. Porque dice, hermanos, que esperaban, hermanos, la promesa. Esperaban, hermanos, la ciudadanía, la ciudad, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No era de algo terrenal, era algo hecho, hermanos, de Dios. Hermanos, esas evidencias que estos hombres, dice que murieron, hermanos, aún no recibiendo todo esto en vida. Al igual que nosotros, hermanos, aún tal vez muchos han muerto. Hermanos, los fines de semana que hemos tenido, muchos hermanos han partido con el Señor. ¿Y cuántos años predicaron, hermanos, de que el Señor venía, el que el Señor iba a llevar a la iglesia, y no se dio? Porque así es el Señor. Dice el escritor a los hebreos, hermanos, que muchos de estos murieron y no recibieron o no vieron o no llegaron, hermanos, a esa meta, a lo que, hermanos, ellos predicaban. Porque Dios, hermanos, tiene su manera de hacer las cosas. Si a Dios le place que nosotros, hermanos, estemos hasta si es que Él viene pronto. Y si a Él le place que nosotros estemos para el día del arrebatamiento, Dios, hermanos, será el que conceda. Y si no, hermanos, Dios no quiere, Dios mañana nosotros, hermanos, no estaremos, y el fin de semana nos estarán velando. Así es, hermanos, porque, hermanos, estas cosas no es porque me voy a aferrar en que yo tengo que ver esto en vida. Hermanos, allá podemos ver nosotros cuando, hermanos, Jonás, hermanos, fue de último, y usted sabe la historia, fue y predicó allá a Nínive. Pero Jonás quería ver la destrucción. Jonás quería ver, hermanos, aquello. Pero no era eso, Dios no trabaja así. Hermanos, y estaba viendo nomás. Pero, hermanos,
que no nos pase a nosotros, que porque, hermanos, creemos y que pensamos y que queremos ver, hermanos, ese evento bonito cuando la iglesia se levante, que vamos a estar, eso solo a Dios le pertenece. Y hermanos, estos hombres dice que murieron creyendo en eso. Ahora dice, hermanos, de todas estas evidencias, hermanos, que son históricas, y aún, hermanos, los pueblos o los lugares o los países donde, hermanos, donde sucedieron estas cosas, que fueron evidencias de la fe del pueblo de Dios, todavía lo recuerdan. Todavía tienen esos lugares como lugares, hermanos, muy sagrados. Por ejemplo, hermanos, cuando Dios le permite al pueblo de Israel cruzar el Mar Rojo. Hermanos, esa es una evidencia enorme. Hermanos, es una historia que ha quedado y se repite y se repite. Está en las Sagradas Escrituras. Hermanos, los himnólogos hacen himnos de ellas. Las historias van corriendo, hermanos, porque esto ha sido algo grande, algo notable, algo, hermanos, que nunca se va a olvidar. Y eso es lo que tiene la fe. La fe marca, hermanos, para siempre las cosas. La fe te marca a ti, hermano, cuando tú creíste al Evangelio. Por fe dijiste, soy salvo. Que no es cierto que te marcó, porque por eso estás aquí en esta noche, porque aquel día que aceptaste al Señor, esa evidencia te marcó a ti. Por eso, hermanos, a mí me marcó, y por eso Dios nos permite todavía estar aquí, porque, hermanos, por esa evidencia, hermanos, hemos sido nosotros también marcados, y por ello, hermanos, continuamos creyendo en las promesas de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, estas evidencias debemos de caminar con ellas, dormir con ellas, levantarnos con ellas para que nos ayude, para que cuando mañana, hermanos, nosotros estemos débiles, podamos, hermanos, poner la confianza en nuestro Dios. Aleluya. Por la fe, hermanos, el pueblo cruzó el Mar Rojo. ¿Usted cree que el pueblo en ese momento tenía fe? Tenía fe. Porque lo cruzó. Porque, hermanos, después los egipcios quisieron hacer lo mismo, pero no pudieron. Dios le había permitido al pueblo, hermanos, creer, a Moisés creer en que ese mar no se iba a abrir. Porque, mire, hermanos, la mente es peligrosa. ¿Usted se acuerda cuando el apóstol Pedro, mira que el Señor iba caminando en las aguas y él quiso hacer lo mismo? Y le dijo al Señor, inténtalo, pues ven. Hermanos, empezó caminando, la fe, hermanos, le ayudó, pero después su fe le falló, dudó. Y, hermanos, sí empezó a hundirse. Hermanos, es probable que el pueblo de Israel podía pensar en ese momento al ver, hermanos, aquellos muros de agua. A cualquiera nos pasa al ver, hermanos, esos grandes muros de agua. O a veces, hermanos, cuando vamos en un avión y ya se levantó y ya solo vemos, hermanos, apenas los verdecitos, que no se le pasa por su mente a usted que si esto se derribara de aquí. La fe. Hermanos, la primera vez que yo me levanté de la tierra en un avión, hermanos, yo le he tenido siempre miedo a las alturas. Pero, hermanos, cuando yo vi que ese avión se levantó a cierta, ya dije yo, si de aquí se cae, no más. Entonces, hermanos, a veces nosotros, nuestra fe es peligrosa también de la manera en que usted la use. Pero, hermanos, el pueblo podía pensar en que hermanos, esas aguas podían regresar a ellos. Pero el pueblo en ese momento no pensó, porque sabía que Dios había hecho esto. Y, hermanos, cruzaron al otro lado. Por fe cruzaron el Mar Rojo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Por fe, hermanos, es que ellos vieron cuántas cosas. Por fe, hermanos, comieron el maná. Por fe, hermanos, derribaron los muros de Jericó. Por fe, porque Dios solo les dijo, van a ir alrededor del muro por 7 días, ¿verdad? Y al séptimo
en el último, los muros van a caer. Si el pueblo, hermanos, hubiera dicho no, porque al tercero lo vamos a hacer, no era lo que Dios les había dicho. Pero tuvieron fe en que Dios les había dicho, hermanos, en que iba a ser así. Y hermanos, creyeron, tuvieron fe, y esta evidencia está aquí en la palabra de Dios. Al terminar, dice, hermanos, pero es que le digo que son evidencias, hermanos, reales que tenemos en la palabra. Porque, hermanos, la Biblia dice que así sucedió, los muros cayeron. El pueblo pasó el Mar Rojo. Hermanos, Abraham continuó su camino y, hermanos, y Dios lo tuvo como su amigo. El único, hermanos, que se conoce en la Biblia como ese amigo de Dios. Hermanos, tenemos la evidencia de que esos cielos no han sido formados por, hermanos, explosiones ni nada, ni la teoría del hombre, sino por la palabra de Dios, por la fe. Aleluya. Y hermanos, estas evidencias deben de vivir con nosotros. Nosotros tenemos que vivir con ellas cada día. Y cuando usted se sienta atribulado, hermanos, porque en esta vida vamos a sufrir. Yo no le digo, hermanos, que no vamos a padecer, vamos a padecer. Pero cuando esté aún con su cuerpo como Job, hermanos, aún destruido, acuérdese que Job tenía esa esperanza, esa fe, esa confianza. Hermano, Job había visto estas evidencias y él dijo, y aunque aún desecha mi carne, que dijo, yo he de ver a mi Redentor. Hermanos, las evidencias, los hombres de Dios, hermanos, los ejemplares de las Sagradas Escrituras, hermanos, siempre mencionaron esta palabra de fe y siguieron continuando porque ellos creían, hermanos, que creyendo en esa fe, hermanos, ellos, hermanos, también iban a vencer. Aleluya. Qué precioso, hermanos, es nosotros tener esa esperanza. Hay muchas evidencias y como le dije, no las podemos leer todas, pero hay unas, hermanos, que cuando dice y por la fe conquistaron reinos, apagaron fuegos impetuosos, hermanos, dice, hermanos, que taparon bocas de leones. Hermanos, esa es otra evidencia para la iglesia. Hermanos, que en Dios hay poder. A veces decimos, hermanos, ¿será que Dios me puede librar de esta? Sí, nos puede librar. Cuando el hombre es justo, Dios está ahí. Hermanos, ya usted sabe quién fue el que, hermanos, por quién Dios tapó la boca de los leones. Ya usted sabe por quién. Ya usted sabe por quién fue que, hermanos, los fuegos se apagaron o por lo menos no quemaron el cuerpo de estos hombres. Hermanos, hombres que tenían la confianza y la fe en Dios. Hermanos, hombres que tuvieron que, hermanos, demostrar de que estaban hechos en el horno de fuego, como Sadrach, Mesach y Abednego. Hermanos, estos varones al negarse, hermanos, a no servirle al mundo, al rey, al gobierno, ellos decidieron que cual fuera su castigo estaban dispuestos a pasarlo, o si morían, tenían la fe de que si Dios les concedía seguir viviendo, seguían, y si Dios les concedía que ese era su último día, su fe ahí les llegaba también. Pero hermanos, tenían la confianza. Y estos hombres, hermanos, usted sabe la historia de que, hermanos, cuando a ellos los echaron al horno de fuego, hermanos, no se quemaron, ni un cabello pereció de su cabeza. Porque, hermanos, porque habían confiado, tenían fe. Hermanos, sabían que habían grandes evidencias de la fe. Que si ellos, hermanos, no negaban al Maestro, a su Salvador, a su Dios, hermanos, ellos iban a vencer. Y hermanos, cuando sucede que los pusieron ahí, a ellos no les pasó nada. Seguidamente, hermanos, Daniel también, cuando el edicto se formó y
Acusaron a Daniel. Hermanos, el rey no quería, pero había una ley. Y tuvieron que tirar a Daniel en el foso de los leones. Pero hermanos, el rey sabía que Daniel era, hermanos, inocente de lo que lo acusaban. Y eso es lo que Dios hace. Por eso es importante, iglesia. Si quiere que estas evidencias vayan con usted, seámosle fiel a Dios. Si quiere que estas evidencias, hermanos, nos ayuden, hermanos, sea fiel a nuestro Dios en todo lugar donde usted ande. Testifiquemos de la grandeza de Dios. Hermanos, testifiquemos de la grandeza de Dios. Y hermanos, basémonos en esto, que estas evidencias están en la palabra y que son nuestras. Hermanos, y Daniel, cuando el siguiente día, hermanos, que él es tirado al foso de los leones, el rey fue, hermanos, muy triste, no había comido, no había dormido, no pidió nada, hermanos, que le llevasen de alegría, ni que le tocasen nada, arpa ni nada, ningún instrumento. Estaba triste. Y cuando llegó, hermanos, a la orilla del hueco del foso de los leones, donde estaban los leones, hermanos, dice que con tristeza, para él su fe, hermanos, estaba entre medio, porque cuando llega y le dice: Daniel, siervo del Dios Altísimo, al Dios a quien tú sirves te habrá librado. Tenía una fe de que Daniel tenía un Dios y una fe, y que creía, hermanos, en la fe de sus antepasados, de sus padres, y que creía en las evidencias que habían. Y de allá, hermanos, de lo profundo, aquella voz le dice: sí, rey, para siempre vive. El Dios a quien yo le sirvo me ha librado y ha cerrado, dice, la boca de los leones. Aleluya, qué lindo, hermanos. No es algo precioso que hay evidencias, hermanos, para nosotros los que creemos en la Biblia, de que todo lo que está escrito en la Biblia, que por medio de esa fe, hermanos, nosotros sabemos que han habido cosas grandes, que han habido cosas maravillosas, que han habido cosas imposibles. Hermanos, a veces en esta vida, a veces nosotros pedimos, hermanos, por alguna cosa, alguna situación, alguna enfermedad o algo, algún ser, algún amigo, algún familiar que esté pasando un momento difícil, a un familiar que está siendo condenado injustamente, pongámosle así, hermano, en una cárcel, y nosotros oramos por él y no se da. Dios sabrá el plan que tiene con esa persona, pero nosotros oramos, hermanos, para que eso se dé, y en algunas ocasiones se nos concede, en otras no. Pero ahí es que Dios tiene un plan. Pero hermanos, en cuanto a estos hombres, la evidencia es de que Dios les contestó. Y Dios le dijo, y Daniel dijo, sí, le dijo, Dios envió y cerró la boca de los leones. Así es de que, hermanos, estas evidencias son reales. Y hermanos, Daniel salió de ahí. La evidencia es que, hermanos, ellos salen en victoria. No quedaron, no murió. Entonces no tendría que ver mucho lo de la fe. Pero la fe, hermanos, tiene, hermanos, algo bello, y es que se convierte, hermanos, en la realidad de ver aquello realizado. Y esto fue lo que pasó con todos estos hombres. Y hermanos, al final Daniel fue sacado, constituido, hermanos, puesto en lugares altos. Y lamentablemente los que lo habían acusado fueron tirados. Ahora estos no contaban con esta fe. No contaban con un Dios. No contaban, hermanos, con tantas evidencias en las que podían confiar en que Dios podía hacer algo por ellos. Y estos sí fueron devorados. Entonces, hermanos, quiero decirles que yo sé que hemos aprendido, pero sigamos aprendiendo a confiar, a mantener, hermanos, vigente esas evidencias.
Hermanos, que si Dios hizo esto, Dios lo puede hacer con nosotros también. Si Dios ha sanado, Dios puede sanar también, hermanos, porque para Él no hay nada imposible. Hermanos, hemos visto milagros por medio de la fe. Las evidencias de la fe hemos visto, hermanos. Hermanas que Dios las ha sanado del cáncer. Hermanos, por medio, hay evidencias, mire hermano, y no solamente bíblicas. Hay evidencias vividas o que las hemos visto. Hermanos, en esto que pasó recientemente, ¿verdad? Que despedimos a un hermano muy querido. Usted sabe que la esposa de este hermano pasó por un proceso de yo creo que sí fue como cáncer en la sangre. Hermanos, y ese cáncer era terminal. Pero mire, hermanos, Dios hizo una gran obra en esa hermana y Dios la sanó. Que a veces podía pensar ella, ¿por qué no fui yo? No que fue mi esposo. Pero hermanos, por eso le digo que tenemos evidencias también, hermanos. Yo lo que quiero hacer con esto, hermanos, es que usted siga aprendiendo a confiar en Dios, a tener fe en Dios, de que las cosas que le contamos una historia vivida en la Biblia, pero también tenemos historias vividas en nuestra vida real también. Y estos hermanos son los ejemplos que nosotros tenemos ahora, así como tenemos en la Biblia. Tenemos ejemplos también en nuestras iglesias, de que, hermanos, Dios todavía sigue haciendo, hermanos, los milagros. Y que Dios, hermanos, todavía está dando evidencias de la fe en nuestros días, en nuestros tiempos. Por eso, hermanos, iglesia, aprendamos más a confiar en Dios. Aprendamos, hermanos, a depender de Dios. Aprendamos, hermanos, cómo podemos, hermanos, incrementar más esa fe. Incrementar, hermanos, el valor. Incrementar, hermanos, lo que necesitamos incrementar de la fe. Es muy importante que lo hagamos. Hay momentos difíciles donde necesitamos la fe. Pero cuando esos momentos vienen, hermanos, y estamos escasos de fe, hermanos, y ahí es donde que le decimos a Dios, Señor, ayúdame por favor. Pero, hermanos, Dios nos hace retroceder y nos dice, ¿has estado creyendo, confiando, desarrollando esa fe? Y, hermanos, entendemos que nosotros hemos retrocedido en nuestra fe. Pero Dios quiere, hermanos, que a través de esta palabra empecemos nosotros y cada día, y no nos descuidemos, porque el momento malo, hermanos, siempre llega. El momento, hermanos, en que vamos a necesitar usar de esa fe que Dios nos ha dado, hermanos, puede ser muy pronto y lo necesitamos. Hermanos, estamos en un mundo donde, hermanos, las enfermedades se han desarrollado. Ya, hermanos, las nuevas criaturas que ahora nacen, hermanos, creemos y a veces se piensa que hay muchos riesgos. Porque, hermanos, hay cuánta contaminación. Y necesitamos, hermanos, a esas madres ponerlas en las manos del Señor. A esas que todavía, hermanos, tienen la oportunidad, hermanos, de seguir, hermanos, procreando. Hermanos, que Dios las ayude y las bendiga. Pero necesitamos una iglesia, hermanos, que siga proyectándose en la fe. Necesitamos una iglesia, hermanos, que siga creyendo, hermanos, en estas evidencias. Y cuando nosotros creemos en estas evidencias, hermanos, nuestra fe va a crecer. Hermanos, ¿cómo va a crecer nuestra fe en esto? Es que que nosotros empecemos a, hermanos, a hacer, hermanos, a retroceder y a pensar de que todas las cosas que la Biblia nos ha dicho en esta palabra de Dios es una realidad. Hermanos, el cielo fue hecho por palabra de Dios. Hermanos, los milagros que hemos visto ha sido porque estos hombres han tenido fe y Dios, hermanos, les ha, hermanos, dado la victoria. Así es de que, hermanos, es una gran bendición para mí, hermanos, ver brevemente leído estos versículos, pero esperando. Mi intención, mi deseo es, hermanos, que seamos edificados y que nosotros, hermanos, sigamos creyendo y que estas evidencias las andemos, hermanos, en nuestra mente y en nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Ha sido un privilegio, hermanos, el poder ver meditado en este tema, y que el Señor les bendiga.